Hebreos capítulo 4, verso 12 dice: Sin duda la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Qué maravillosa es la palabra de Dios. Ahora prepárate y escucha lo que Dios tiene para ti. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, esperando que cada uno de ustedes se encuentre bien. Le doy gracias a Dios primeramente por la oportunidad que me da de poder compartir con ustedes el mensaje de su palabra. En este mes hemos estado viendo mujeres de la Biblia, ¿cierto? Mujeres importantes. Hay muchas en la Biblia, pero cierto, nos tocó destacar algunas por ahora, ¿ya? Y en este minuto me tocó a mí hablar de Ruth, ¿ya? Una mujer que su vida se encuentra relatada en el mismo libro que lleva su mismo nombre, Ruth, ya ubicado en el Antiguo Testamento. Un libro bien cortito, solamente de 4 versículos, pero es un libro intenso. Un libro que puede encontrar de todo, drama, tristezas, muerte, desesperanza, mucho dolor, pero también puede encontrar esperanza, ayuda del Dios mismo, ¿cierto?, que siempre está preocupado de nuestras vidas. Puede encontrar esperanza, amor y sobre todo puede encontrar ejemplos de lealtad, ejemplos de vida dura, pero que siempre, todas las cosas malas, siempre cuando estamos en Dios, todo se transforma para bien. Ese es un poco de preámbulo en la vida del libro de Ruth, ¿cierto? Y en la vida de ella. Para ir directamente a la palabra del Señor, podemos leer Ruth capítulo 1, versículo 16, que es el versículo más importante y clave del libro de Ruth, que dice así: Pero Ruth respondió: No me pidas que te deje y regrese a mi pueblo. A donde tú vayas, yo iré. Donde quiera que tú vivas, yo viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Amén. Es un versículo bonito, importante y potente. Un versículo que yo sé que la mayoría de nosotros lo conoce, que lo hemos escuchado, ¿cierto? Y es un versículo que realmente dice mucho. Es pequeño, pero como les digo yo, potente e importante. ¿Ya? ¿A quién van dirigidas estas palabras de Ruth? Hacia su suegra Noemí. Estas palabras generalmente se usan o pueden usarse para ocasiones en matrimonio, ¿cierto? Cuando se están casando y se prometen amor eterno, ¿cierto? Los novios, los maridos, mujeres. Pero aquí fue dirigido a una suegra. Y eso yo lo encuentro maravilloso porque todos sabemos que una relación, ¿cierto?, entre nuera y suegra nunca es perfecta y generalmente siempre se presta más para burlas, ¿cierto?, entre relaciones entre ellas, porque generalmente relaciones buenas no hay, ¿cierto? Pero aquí el Señor nos muestra que sí puede haber una relación genuina, una relación con sentimientos realmente sinceros y de amor entre una nuera y una suegra. Y sobre todo sentimientos de lealtad, ¿cierto? ¿Cómo llegamos a la vida de Ruth? A través de la misma Noemí, ¿ya? Noemí era una mujer israelita, ya, que vivía junto a su marido, ya, en Judá, en Belén de Judá. De ahí era ella, ya, con su marido Elimelech, relatado, ¿cierto?, en el primer capítulo de Ruth. Ya, ella tenía junto a su marido Elimelech 2 hijos y vivían en Belén de Judá. En esos tiempos ya no habían reyes en Israel, sino que habían jueces. Los jueces juzgaban a través de Dios, ¿cierto?, al pueblo de Israel, o orientaban al pueblo ya cuando se tenía que tomar decisiones difíciles, ¿ya? Y en ese tiempo, como no había un rey que estableciera normas, solamente ellos se regían ya por la ley de Dios, ¿cierto?, que había dado Dios a través de Moisés en los libros de Deuteronomio específicamente, donde más se explican con detalle lo que Dios esperaba del pueblo de Israel. Ya ahí podemos encontrar cómo ellos podían regir su vida, ¿ya?
Pero lo que Dios más anhelaba y hasta el día de hoy anhela de su pueblo es que seamos fieles a Él, que lo tengamos solamente a Él como Dios, ¿cierto? A Jesucristo, y no tener a más dioses en nuestro corazón, ¿ya? Y que si tomamos alguna decisión, que si pasamos por algún problema, siempre acudamos a Él, porque Él es nuestro Padre, Él es nuestro Dios, ¿cierto? Y nuestro único y gran Salvador. Amén. Pero ¿qué pasa aquí en este contexto? El pueblo de Israel comenzó a adorar también a otros dioses. Nunca Israel en el Antiguo Testamento, ¿cierto? Sobre todo en el Antiguo Testamento siempre se demostró el pueblo de Israel como un pueblo que era débil en la fe, que si bien querían adorar y servir solo a Jehová, solo a Dios, siempre terminaban igual caídos en la tentación de adorar a otros dioses, porque los pueblos que rodeaban a Israel eran pueblos que adoraban otros dioses. Entonces ellos combinaban las culturas, como pasa hoy en día también, y muchas veces se mezclan religiones, porque se dice ser que a veces todos los caminos llegan a Dios, pero no es así. Solamente hay uno camino, ¿cierto? Que es la verdad y la vida, que llega solamente a Dios y a través de Jesucristo. Ahora lo sabemos, pero en ese momento llegar a Dios era solamente a través de Él mismo, ya de lo que Él enseñaba. Y entonces ellos tenían, cuando pasaban por estas situaciones que desviaban sus miradas, ¿cierto?, a Dios, a Jehová, Dios permitía, ¿cierto?, que el pueblo recibiera las consecuencias de su mal actuar. Porque cuando nosotros, es como el trato del padre con el hijo. Cuando nosotros le decimos a nuestros hijos, no hagas tal cosa porque te puede ir mal, cuando les va mal, uno igual los sigue amando, pero no puede evitar que les vaya mal porque son decisiones que ellos toman cuando ya son grandes. Cuando son pequeños también, pero uno trata de corregir, ¿cierto?, y enseñar de que por qué uno les dice que no. Dios actuaba de la misma manera. Entonces Él sabía perfectamente que si Él les decía al pueblo de Israel, no adoren a otros dioses, porque les va a ir mal, porque Dios es grande en amor, pero también es fuego consumidor, es celoso, a Él no le gusta compartir su adoración. Él desea que nosotros solamente lo adoremos a Él, porque Él es el Dios verdadero. Entonces, cuando el pueblo de Israel alejaba sus ojos de Él, de Dios, no podían esperar que les fuera bien, ¿cierto? Porque Dios bendice a los suyos, Dios bendice a los que son obedientes, Dios bendice a aquellos que siempre, continuamente están buscando su consejo. Entonces el pueblo de Israel empezó a ir mal y llegó el hambre a Israel. Entonces por eso se vio la necesidad en Elimelec de tomar una decisión difícil, ya porque estaban pasando hambre, estaban pasando dificultades, y tomó la decisión de tomar a su mujer Noemí y a sus 2 hijos e irse de las tierras de Israel, y se fueron a las tierras de Moab. Moab, una tierra pagana, una tierra que adoraban otros dioses, imagínense. Una decisión que seguramente no fue fácil de tomar, pero si uno lo piensa ahora y conoce la vida y todo lo que se vivió en este libro, uno podría decir realmente que fue una muy mala decisión la que tomó. Pero gracias al Señor, ¿cierto?, que cuando nosotros nos mantenemos en la fe, a pesar de tomar malas decisiones, el Señor siempre nos ayuda. Y cuando Noemí se fue a vivir allá junto a su esposo y sus hijos conocieron mujeres paganas, mujeres moabitas, ¿ya? Conocieron a Ruth y a Orfa. Y Ruth, ¿cierto?, entonces pasó a ser nuera de Noemí y de Elimelec, ¿ya? ¿Y qué pasó? Que estando en las tierras paganas, Noemí quedó viuda, ya murió su marido. Y comenzó también la desgracia en su familia, porque ya no estaba el jefe de hogar, ya no estaba aquel hombre que traía, ¿cierto?, el sustento, quedaban sus 2 hijos y tenían que ellos sacar entonces la cara por Noemí, su madre, ya porque en ese tiempo también era muy fome y triste la situación de las viudas que quedaban, ¿cierto?, abandonadas por sus maridos por causa de la muerte, o claramente, de eso estamos hablando, si no tenían un familiar cercano que las pudiera redimir, ¿cierto?, que se pudieran volver a casar con ellas, sobre todo cuando eran jóvenes, ellas tenían que prácticamente velarse por sí mismas, y muchas veces llegaban a un estado de pobreza tal que
prácticamente les tocaba solamente esperar la muerte en muchas ocasiones. Entonces por eso también Dios quiso proteger a las viudas y puso y estableció esta ley de que cualquier pariente cercano de la familia ya pudiera redimir a las viudas para que pudieran continuar con el linaje y así ellas poder ser mujeres que sean sustentadas en misericordia, ¿cierto? En amor. Pero Noemí ya tenía edad avanzada y confiaba en sus hijos, ¿cierto? En sus 2 hijos que podían sostenerla a ella. Pero pasa que la Biblia en Ruth nos cuenta de que sus hijos también fallecieron. No se saben las causas, no se saben los motivos, solamente se sabe que fallecieron. Por lo cual quedaron ahora 3 viudas, Noemí, Orfa y Ruth. Por lo cual vino una situación muy complicada a la vida de Ruth, a la vida de la familia de Noemí, ¿ya? Y es por eso que Noemí se vio completamente entristecida, completamente amargada, ¿ya? Estuvo muy mal y ya no sabía qué hacer, había perdido completamente la esperanza. Ella pensó que saliendo de Belén de Judá, donde estaban pasando hambre y tragedia, pensó que en las tierras paganas iba a encontrar algo mejor y al contrario, empezó a recibir mucha más desgracia de la que ella pensó en algún momento vivir. Quizás se cuestionó muchas veces que ¿por qué me fui de mi hogar? ¿Cierto? Quizás muchas veces dijo, no debí irme, no debí haber tomado esa decisión. Debí haberle dicho quizás a mi marido que lo considerara mejor. Pero bueno, confió, es cierto, en la palabra de su marido, confió en las decisiones y partió. Noemí fue categorizada como una mujer alegre, como una mujer dulce, eso es lo que significa su nombre. Pero cuando empezó a vivir en estas tierras y perdió a sus familiares, a su esposo y a sus 2 hijos, se volvió una mujer completamente amargada, una persona triste. Ya no amargada de estas personas que andan por la vida peleando y cascarrabias, no, sino una persona triste, angustiada, completamente sin esperanza. Entonces, ella, sin ningún interés, les dijo a sus nueras que se quedaran en sus tierras, porque ella iba a volver a Belén. Y les pidió a sus 2 nueras que se quedaran en sus tierras, porque eran viudas jóvenes y que ellas podían perfectamente rehacer su vida. Al principio, sus nueras habían llegado a un acuerdo en que no iban a abandonar a Noemí, ya que iba a estar dispuesta a irse con ella. Pero Noemí volvió a insistir, ya sin ningún interés en decirle no, de verdad, preocúpense de ustedes, no se preocupen por mí, yo veré cómo me las voy a arreglar, yo volveré sola a mi hogar. Ustedes no tienen por qué pagar por estas cosas tan fomes que hemos vivido. Entonces, una de sus nueras se fue, ¿cierto? Consideró las palabras de Noemí y se fue. Y Ruth no, Ruth se quedó. Ruth fue la que le dijo en esa ocasión, en esa decisión que Noemí estaba tomando. Ruth le dice, no me pidas que te deje y regrese a mi pueblo. A donde tú vayas yo iré, donde quiera que tú vivas yo voy a vivir, y tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Y eso es algo tremendo que a mí de verdad me marca en mi vida por el ejemplo que demuestra aquí Ruth, porque para haber llegado a tomar una decisión así y dejar todo de lado por seguir a su suegra, deberíamos preguntarnos también por qué tomó esa decisión. Y la respuesta nos lleva a que ¿qué vio en Noemí? ¿Qué vio Ruth en Noemí para que tomara una decisión así? ¿Cierto? Porque hay veces, pasas en la vida, muchas veces, que hay vidas que uno puede admirar. Conoce personas que uno dice, wow, que tiene carácter, que le va bien, que hoy me gustaría ser como ella, hoy le va súper bien, me gustaría tener lo que tiene, es trabajador, y uno puede admirar y querer, desear la vida del otro. Pero si uno ve la vida de Noemí, en este contexto, en lo que estaban viviendo, ¿se podía desear la vida de Noemí? No, difícil. Yo no desearía tener la vida de alguien que sufre y decir, parece que nació solo para sufrir. Perdió al marido, perdió a los hijos, está pobre, no tiene ni casa. O sí, tiene casa, pero no tiene nada más, no hay herencia alguna. Y aún así decidir quedarme con ella,
aún así admirar esa vida. ¿Por qué? Entonces ahí es la respuesta interesante que aprendemos en el libro de Ruth, que la gracia de Dios estaba sobre Noemí. A pesar de todas las circunstancias, a pesar de todo lo que Noemí estaba viviendo, Dios estaba en Noemí. ¿Por qué? Porque Noemí jamás dejó de hablar de Dios. Jamás. Ella y junto a su marido siempre confiaron en el Señor. A pesar de la mala decisión que tomaron de irse de las tierras de Belén a irse a las tierras de Moab, nunca dejaron de hablar de Dios. Su devoción era tal que siempre confiaba en el Señor. Incluso decía, si yo estoy viviendo estas circunstancias es porque Dios las permite. Él puso su mirada sobre mí. De alguna manera dijo algo así y dijo, tengo que asumirlo, tengo que saber acatar lo que Dios ha permitido en mi vida. Por algo lo ha permitido. No era una persona que se quejaba. No decía, ¿por qué a mí? ¿Por qué no al otro? ¿Por qué Dios te has olvidado de mí? ¿Por qué Dios permite que pase estas cosas? ¿Por qué? ¿Por qué? No, muchas veces podemos quejarnos demasiado por las cosas que estamos viviendo y culpar a Dios, porque a veces siempre esperamos vivir puras cosas buenas y que no nos pase nada. Gracias al Señor hemos aprendido que dice su palabra que Jesús antes de morir oró por nosotros y dijo, no los quites del mundo porque del mundo son. O sea, vamos a vivir circunstancias que vive todo el mundo. Vamos a vivir la muerte. Vamos a saber lo que es la tristeza, que alguien se muera y que una pérdida. Vamos a conocer el dolor, vamos a conocer la pobreza, como la riqueza. Vamos a conocer todo. Pero eso no significa de que en las cosas malas Dios no esté. Dios está en todo momento. Y Dios saca provechos aún de las malas decisiones que a veces tomemos. Aquí Noemí asumió su gota de responsabilidad y jamás culpó a Dios. Y yo creo que eso fue lo que realmente marcó en el corazón de Ruth una fe genuina, una fe sólida, que admiraba y aprendió a querer a su suegra y no la quiso abandonar. No sabemos si Ruth tenía familia, no sabemos si tenía mamá, papá, hermano, hermanas, no sabemos. Pero sí sabemos que Ruth dejó todo eso atrás por no dejar tirada a su suegra. Ella quiso estar con ella la quiso y le dijo, donde tú vayas yo iré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Imagínense, ella estaba dispuesta a dejar todo y conocer al único Dios verdadero, Jehová de los ejércitos, y que Él sea Dios de ella. Y eso también Dios lo sabía, porque Dios escogió al pueblo de Israel para hacerse conocer, para que todos los pueblos que estaban alrededor conocieran de Él. Pero no eligió a Israel para ser solo Dios de Israel. No, Dios también quería ser Dios de los moabitas. Dios quería ser Dios de los egipcios. Dios quería ser el Dios de todo y hasta el día de hoy Él quiere ser Dios de todo el universo, de todo el mundo, de todos los pueblos, de toda lengua, de toda nación. Nosotros somos chilenos, colombianos, venezolanos, peruanos, ecuatorianos, de Estados Unidos, de todas partes. Dios quiere ser Dios de todos, de todos, de todos, no solamente de Israel. Y Él ya había conocido a Ruth y sabía que Ruth iba a creer en Él. Y por eso es que permitió que esa pequeña muestra de fe que ella mostró y de amor y de lealtad hacia Noemí creciera una fe maravillosa y grande, que empezó a obedecer a su suegra Noemí. Cuando Noemí llegó al pueblo de Belén, ya muchas personas de cierta forma se burlaron de ella y le dijeron, mira cómo viene llegando, es tan alegre que era y mira cómo llega ahora, qué tristeza. Pero también era un grado de burla, de decir tanto que tenía y mira no llegó con nada y llegó con más encima una pagana, con alguien que no era del pueblo de Dios. Pero ¿qué pasa? Que después Ruth dejó todo de lado y me encanta la decisión que tomó, que es algo que también marcó mi vida, que ella no esperó que Noemí trabajara por ella. Ella tomó solita la decisión y salió a trabajar por las dos. En ese tiempo llegaron justo al momento de la primavera, de la cosecha del trigo, porque el pueblo se caracterizaba por eso. Habían 2 cosechas en el año y ellas llegaron justo en la cosecha de la primavera. Y la ley de Dios también decía de que todos aquellos que cosechaban
los maíz, el trigo que fuera cayendo, no lo recogieran, lo dejaran ahí para que los pobres vinieran y pudieran alimentarse de lo que caía, de lo que sobraba, Y Ruth se levantaba tempranísimo para ir a la cosecha y recogía de lo poco, de lo que iba saliendo. Y eso llegó a los oídos de Booz, a un pariente cercano, entre comillas, de Noemí, que a Noemí en tanta amargura y tanta tristeza que se le olvidó que tenía un pariente cercano vivo en Israel. Y todos empezaron a conocer a Ruth por su bondad, por su lealtad, porque se decían, pero cómo ella, mira, viendo todo lo que le pasó a Noemí, decidió venir a vivir para acá y trabajar. A lo mejor uno siempre espera trabajar en algo bueno, algo digno de uno. De decir, no, yo estudié, yo merezco un trabajo conforme a lo que yo sé. Pero es cuando pasan momentos difíciles en la vida, es ahí cuando el Señor trabaja en el corazón de uno, la moldea y le dice, trabaja en lo que puedes, porque hay necesidad. Y Ruth tuvo necesidad, vio la necesidad, vio la oportunidad y fue. Y eso es lo que a veces también Dios espera de nosotros, que nosotros demos el paso para que Él bendiga. Dios no puede bendecir al flojo. Dios no puede bendecir al que no da con alegría. Siempre se nos ha enseñado en nuestra iglesia, el diezmo es voluntario, pero eso se da conforme a cómo Dios ha trabajado en nuestros corazones. Y Dios empezó a trabajar en Ruth, porque Ruth empezó a creer en Él. Y de a poquito empezó a transformarla en una mujer generosa. Tal así que Booz la empezó a admirar y sin darse cuenta se empezó a enamorar de Ruth. Y Noemí empezó a aconsejar a Ruth para que se allegara a Booz, porque vio una oportunidad de redención, pero no para ella, sino para Ruth, porque ella también quería de manera desinteresada a Ruth. Y quería que Ruth pudiera merecer algo mejor de lo que estaba viviendo, porque ella no podía darle nada. Noemí no podía trabajar, era una persona ya de edad. Podía quizás, pero ¿qué iba a lograr? Cansancio, enfermedad y quizás más rápido la muerte. Pero, ¿qué pasó? Dios tomó los planes, trabajó a favor de las dos, tomó a Booz, Booz se enamoró de ella y también encontramos una maravillosa historia de amor. Booz pudo redimir a Noemí a través de Ruth y fueron prósperas. Dios las bendijo. ¿Por qué? Porque Dios no se olvida de los suyos. Jamás se olvida de los suyos. Por eso es que a mí me encanta la vida de Ruth, porque siento que siendo una mujer joven, teniendo una oportunidad en completa libertad de decidir algo mejor para ella, decidió vivir en la pobreza. Decidió dejar sus tierras paganas para venir a un pueblo que no conocía, a conocer a un Dios nuevo, con unas reglas diferentes, pero estaba dispuesto a hacerlo, porque había visto en Noemí una fe que jamás había conocido. Y también ahí uno puede aprender y reflexionar y decir, ¿qué es lo que reflejamos nosotros en nuestra vida? No solamente en nuestra casa, en la iglesia, sino que en el vecindario, en el colegio, en el trabajo, en la calle mismo, en el almacén, la vecina. ¿Qué reflejamos? ¿Qué ven en nosotros? ¿Ven a una mujer de fe, un hombre de fe? ¿O ven a alguien que siempre se está quejando y que para qué va a la iglesia si al final se queja de Dios? ¿Por qué Dios lo tiene así? Dios no lo bendice, Dios se olvidó de él y tanto que va a la iglesia, pero siempre se queja de que no es bendecido. Y cuando uno lee el libro de Ruth, uno se da cuenta que aún cuando uno cree que no hay bendición, sí hay bendición. Porque Dios sí trabaja en las dificultades. Dios sí trabaja en los momentos difíciles. Y los momentos difíciles siempre se generan por malas decisiones. Noemí vivió cosas malas por las decisiones malas que tomó junto a su marido. Belén en hebreo significa pan. Maravilloso. Es algo perfecto, porque Jesús iba a nacer de Belén, el pan de vida, el pan eterno, el que nunca se acaba, el que sacia realmente. Entonces estaba todo preparado,
Ruth llegó a ser la bisabuela del rey David, bisabuela, y quedó en la genealogía de Jesucristo. ¿Qué mejor que eso? De ahí viene Ruth, de ahí nació Jesús, el Rey de Reyes, el Salvador del mundo, de ese linaje, donde hubieron israelitas y también gente pagana que dejó todo de lado por él mismo, por Dios, actuaron de buena fe y están escritos en el libro de este maravilloso Biblia, de la Escritura. Grandes ejemplos que nos conmueve, que nos anima a seguir, a reflexionar de nuestras vidas para que nosotros podamos decir realmente qué estamos haciendo por Dios. ¿Estamos avergonzándonos de Dios? ¿Estamos realmente enalteciendo el nombre de nuestro Señor Jesucristo? ¿Estamos llegando a otros con el mensaje para que puedan ser salvos? ¿O nos vivimos quejando? ¿O no estamos haciendo nada? Y que cuando no somos bendecidos nos quejamos de que Dios no nos bendice. No. La vida de Ruth nos demuestra valentía, nos demuestra lealtad, nos demuestra valor. Una mujer sin temor, una mujer pero completamente aguerrida. No sé cómo decirlo, pero es una mujer de admirar. Pero también si usted ve realmente a Noemí, es otra mujer a la que realmente es digna de admirar. Ella dijo, no me llamen más Noemí, díganme Mara, porque soy completamente una mujer amargada. Y está bien, porque Dios puso su mirada sobre mí y ha permitido que pase por todo esto. Pero no lo dijo de forma como una queja, como acusándolo de que él la tiene así. No, ella asumía su responsabilidad. Pero Dios trabajó en ellas dos, fue compasivo, misericordioso, nunca las abandonó y miren cómo las compensó. Las recompensó a las dos de una manera pero increíble, que son un gran ejemplo. Fueron amigas, fueron hermanas en Cristo, fueron familia y se aprendieron a amar de una forma completamente desinteresada. Amén. Que el Señor nos ayude, ¿cierto? Que el Señor nos enseñe cada día más y que nos anime, sobre todo a nosotras las hermanas mujeres, a reflejarnos en las vidas de tantas mujeres que están en la Biblia, que somos fuertes y somos valientes, pero en el Señor. En Él nuestra vida tiene sentido y podemos ser de bendición a muchos, a muchas y a muchos niños también y niñas que sufren. Amén. Que el Señor nos bendiga, mis hermanos. Hasta aquí está la reflexión de la palabra y espero que haya sido de bendición a su vida y le invito a que lea el libro de Ruth. Tiene solamente 4 capítulos y de verdad concéntrese en lo que lea y pídale al Señor ser como Ruth y ser como Noemí. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, y nos estaremos viendo en alguna próxima oportunidad. Cariños a todos. Bendiciones.